Bienvenidos a Rompiendo Esquemas. Soy Alonso González y en esta oportunidad vamos a hablar con Luis Reluz del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Él es especialista en promoción y prevención para el Centro de Emergencia Mujer. Bienvenido a Conexión Vida, Luis Reluz. Gracias. Y gracias por la invitación, Alonso, y estoy presto a las preguntas del día. Luis, a los 60 días de cuarentena, ¿cuáles son las cifras relacionadas a los actos de violencia en nuestro país, específicamente en las mujeres? Pero luego también vamos a hablar de otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Claro, mira, en cuanto a estadísticas, puedo darte el siguiente panorama. Desde el 1 de enero del 2020, fecha en la cual inicia el año, y para las cuestiones de estadística, nosotros empezamos a contabilizar los casos de violencia, dentro de ellas violencia física, psicológica, sexual y económica, y adicionalmente a ella los casos de feminicidio y tentativa de feminicidio. En cuanto a los casos de feminicidios, es decir, la muerte de la mujer producto de la acción de otra persona, tenemos que desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo, es decir, un día antes del inicio del estado de emergencia por el coronavirus, se registraron 36 feminicidios. Y a partir del día 16, es decir, el día 1 del inicio del estado de emergencia por el coronavirus, hasta el 30 de abril, que es la estadística que tenemos, se han registrado 13 feminicidios, lo que se contabilizan en 49 feminicidios desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de este año. Si a ello le sumamos el último feminicidio que ha sido ocurrido el día de hoy, el día de ayer, jueves, en el distrito del Callao, ya se contabilizarían 50 feminicidios ocurridos en el periodo del 1 de enero al 30 de abril. Y en cuanto al periodo de emergencia, se han registrado, con el último feminicidio del día de ayer, 14 feminicidios. En comparación a los años anteriores, por ejemplo, el mismo periodo en el año anterior, en estos tiempos de emergencia sanitaria y emergencia nacional, los casos de violencia, feminicidios y discriminación han aumentado o están en el mismo nivel en comparación al año pasado. Según la estadística que manejamos respecto a los casos, por ejemplo, de feminicidio, observamos de que a la fecha se han registrado 50 feminicidios al día de hoy, y a diferencia del año pasado, que se registraron en total 166 feminicidios, estamos hablando de que la cifra se mantiene en una progresión aritmética, no ha variado mucho, digamos. Es una razón aritmética que no varía según las circunstancias. Ahora, no ha variado mucho debido a que el estado de emergencia es una situación que conlleva a la restricción de ciertos derechos, dentro de ellos a la restricción de los derechos de reunión social, a los derechos de movilidad, etcétera, etcétera. Lo que conlleva a que las situaciones de violencia en la calle hayan disminuido, en los centros de labores también hayan disminuido. No obstante, dentro del hogar, que es el principal lugar donde se realizan los feminicidios o las acciones de violencia, es donde se ha incrementado. Podría darte algunos números respecto a el tipo de lugar donde se ha realizado estos feminicidios en lo que va del año, que como te mencionaba, a la fecha ya serían 50 feminicidios, dentro de los cuales 14 han sido desde el inicio del estado de emergencia. En cuanto al lugar, tenemos que el 59% de estos 50 feminicidios, es decir, 22, han sido realizados al interior del hogar. Es decir, el 28% ha sido en la casa de la víctima, el 17% ha sido en la casa de ambos en una relación de convivencia, y el 14% ha sido en la casa del agresor. Estamos hablando de que más del 50%, exactamente el 59% de los feminicidios ocurridos desde el 1 de enero hasta la fecha han sido realizados dentro del hogar.
Hay de En algún, cuanto sí, al sí, vínculo, sí, discúlpame, en cuanto al vínculo relacional, es decir, a la relación familiar que tiene la víctima con el agresor, podemos encontrar que el 44% de estos feminicidios, es decir, 16, han sido perpetrados por convivientes, el 17% por novios o enamorados y y el 14% por desconocidos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que existe una correlación entre el lugar donde se realiza el feminicidio y la relación de quien lo realiza. En este sentido, podemos ver que el 60% de los feminicidios fueron dentro del hogar, sea en la víctima, en la casa de ambos o del agresor, y que la persona que lo ha realizado ha sido el conviviente, el novio, el enamorado o un desconocido que ha ingresado al hogar. Lo que nos lleva a dibujar un panorama sobre la situación que está viviendo ahora la población más afectada al tema de violencia, que el hogar, la casa, el lugar donde nos están mandando a confinarnos, a guardarnos, no es el lugar más seguro. así es. Y otra cosa, no sé si tú podrías aclararme, en un estado de emergencia, las personas no pierden el derecho a la denuncia, es decir, ellos, las personas que, o las mujeres, o ancianos, o población LGTBI, no pierde el derecho a ir a una comisaría o al centro de emergencia, mujer o poblaciones vulnerables, y hacer la denuncia respectiva, ¿verdad? No, claro que no. El estado de emergencia, si bien es un estado excepcional en el que se restringen ciertos derechos que en su cumplimiento evitan la propagación del virus, ciertos derechos todavía preexisten, sobre todo aquellos relacionados a la vida y a la supervivencia de la persona. Aquellos que están relacionados a la vida, obviamente es cuando existe una situación de riesgo inminente que atente en contra de la vida de la persona y para tal motivo las instituciones del Estado continúan con las puertas abiertas, sea la comisaría, o sea una dependencia jurisdiccional, sea un establecimiento de salud, o las dependencias del Ministerio de la Mujer, como son los centros de emergencia mujer, que si bien no están funcionando al 100%, se han conformado equipos de emergencia por distrito que reciben los casos que son filtrados a través de una línea, que es la línea 100. Cualquier persona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, puede llamar por teléfono desde un dispositivo celular o un teléfono fijo al número 100. Le va a contestar un operador y este operador va a empezar las indagaciones para poder determinar si es que existe un peligro inminente en contra de la vida de esa persona. En caso de ser así, va a poner en comunicación inmediata a la policía o al equipo de emergencia de los centros de emergencia mujer, que están conformados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Estos son los que acuden al lugar donde se ha ocurrido la denuncia para poder interponer la defensa legal, psicológica y social correspondiente. Dicho sea de paso, y respecto al último feminicidio que se ha llevado el día de ayer, jueves 14 de mayo, sobre la campeona de lucha libre, Janet Malki, de 31 años, podemos observar una serie de situaciones, ya que el motivo del asesinato ha sido un feminicidio, es decir, una acción violenta, premeditada y de odio en contra de una mujer, y que dentro del contexto de violencia ha sido realizada en un hostal. El estado de emergencia conlleva la restricción de los derechos de los ciudadanos y también de la restricción de ciertas actividades económicas. En ese sentido, un hostal no está facultado para poder realizar o brindar los servicios comerciales que brinda. Por lo tanto, ahí tenemos una responsabilidad atribuida al hospedaje que está en el distrito de Bellavista, en el Callao. Y segundo, tenemos la misión de poder identificar conjuntamente con la policía y la unidad de investigación judicial al responsable. Eh, esta situación de confinamiento domiciliario, de enclaustramiento para evitar la propagación del virus, considero desde una perspectiva social, antropológica, que es un concepto burgués. La idea de confinamiento conlleva una presuposición de que todas las personas que están en el estado de emergencia en todo el Perú
tienen un hogar donde pasar la cuarentena, de que todas las personas tienen un lugar con los servicios mínimos, luz, agua, desagüe, quizás internet, un cuarto, un closet, para poder pasar la cuarentena. Pero esta situación no es homologable a todos los estratos, ni a todos los sectores, ni a todos los rincones en el Perú y en el mundo. En el Perú la situación es asimétrica en cuanto a los recursos económicos, en cuanto al poder, a la participación social y política. Por lo tanto, hablar de confinamiento a las poblaciones con menos recursos y dentro de ellas a las poblaciones vulnerables es obligarlas a convivir, además del estrés de soportar el coronavirus y las medidas del Estado que tienen repercusiones económicas, es obligarlos a convivir con un presunto agresor dentro del hogar. Recordemos que las estadísticas de los 50 feminicidios ocurridos este año, desde el 1 de abril hasta el día de ayer, 14 de mayo, han reportado que el 60% de los casos fueron dentro del hogar. Por eso es importante que la ciudadanía tenga en consideración algunas medidas que el Estado está tomando para poder enfrentar y para poder tener en consideración la defensa que tienen los ciudadanos. Por ello, el Estado no deja desprotegidos a los mismos, ha emitido una serie de medidas. Una de ellas es el decreto legislativo 1470, el cual establece medidas para garantizar la atención y protección de víctimas de violencia en el marco del estado de emergencia, el cual básicamente es respecto a las medidas de protección. Recordemos que toda persona que es víctima de violencia física, sexual o psicológica tiene derecho a denunciar este hecho en la comisaría de la jurisdicción. El policía dentro de la comisaría tiene la obligación de poder hacer un parte de la denuncia, posteriormente a ello, y en la evaluación primera del caso, determinar si es que el caso necesita la atención médica. Si es que necesita la atención médica, se corre traslado al centro de salud para que se emita el informe médico correspondiente y luego hay un plazo según el tipo de riesgo. Riesgo moderado en la violencia y riesgo severo. Para el riesgo moderado son 24 horas y para el riesgo severo 12 horas. Ahora, con este nuevo decreto legislativo que establece medidas para garantizar la atención, los plazos son independientes del tipo de riesgo. Todos los casos denunciados en las dependencias policiales tienen que tener medidas de protección en un plazo máximo de 24 horas. Asimismo, este decreto legislativo confiere la facultad para que los jueces y los fiscales se desplacen a las dependencias policiales para poder dar seguimiento y emitir en el lugar las medidas de protección. Situación excepcional que va de la mano con la ley de protección para los temas de violencia, que es la 30364, la ley de prevención de violencia, la cual establece de que la persona debe ir a la comisaría corre traslado al centro de salud y a la dependencia jurisdiccional, y a través de ellas el juez debe citar a las partes para dictar las medidas de protección. Ahora eso se ha suspendido y paralelamente los jueces deben ir a las dependencias policiales. Por otro lado, el Ministerio de la Mujer en sus diversas redes sociales ha publicado la cartilla de orientación para casos de violencia durante el coronavirus, en el cual nosotros damos por manifiesto la existencia de la línea 100 y de los servicios que brindan los centros de emergencia mujer. El teléfono de denuncia, los centros de hogares y refugio temporal y la asistencia legal y psicológica no ha sido cortada. Permanece activa y está a la disposición de todos los ciudadanos sin prejuicio de su distinción social, de su educación, de su religión, para que puedan acudir a estos y poder denunciar la violencia. El Ministerio de la Mujer trabaja para convertir el país en un Perú donde todos y todos sean iguales y vivan sin discriminación y sin violencia. Primero para hacer un poco de énfasis en el trabajo que ustedes hacen, hemos visto, está bien, usted me ha mencionado que en redes sociales, ¿aló? Sí, te escucho. Sí, usted me ha mencionado que en redes sociales ustedes están trabajando comunicación, pero no vemos desde los medios masivos de comunicación social, la televisión, por ejemplo,
que hayan spots preventivos, considerando que en esta época de cuarentena aumentan el índice de violencia dentro del confinamiento de las familias en todo el Perú? Así es. Ya es una cuestión del Poder Ejecutivo y del Consejo de Ministros el decidir la publicidad. Tengo entendido que en otros países donde ya tienen más tiempo con la pandemia, tipo China o los países de Europa Oriental, se está utilizando la publicidad para poder generar medidas de concientización y de sensibilización a la población respecto al tema de violencia. No obstante, aquí en nuestro país estamos atravesando ya el día 60 de la epidemia de coronavirus y estamos tratando de combatirla desde los frentes de la atención de los casos, que es la principal demanda. Las entidades del Estado orientadas a la defensa de los derechos de la mujer, en este caso el Ministerio de la Mujer sí está promoviendo, pero lo hace a través de las redes sociales, por internet, algunos casos lo está haciendo por YouTube, por Facebook, por Instagram y en algunas regiones a través de la radio, no se está haciendo a través de la televisión. Es importante señalar, sí, No, sí, te escucho, te escucho. es importante señalar que el tema de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar es un tema muy delicado, es un tema muy sensible que si se mediatiza en televisión abierta puede generar o herir ciertas susceptibilidades. Pero no obstante, el Ministerio de la Mujer está logrando a través de sus políticas y de sus acciones tratar de horizontalizar y llegar a la mayor cantidad de población que puede ser afectada por el tema de violencia. Al inicio de la entrevista me comentaste si es que también podría incluir dentro de la entrevista a las demás poblaciones vulnerables, ya que no solamente la mujer y los integrantes del grupo familiar son vulnerables, sino también aquellas, como por ejemplo las personas que viven con VIH-Sida, o aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Es importante señalar de que las medidas que el Estado ha dictado para poder controlar la propagación del coronavirus y las medidas para poder atender o garantizar la atención y protección a víctimas de violencia engloba a todos los ciudadanos, sin importar la identidad, sin importar el credo, la religión, la afiliación política. Todas las personas tienen derecho a recibir asistencia legal, de salud, psicológica y social por parte de las entidades del Estado. Y el Ministerio de la Mujer, a través de los centros de emergencia de la mujer, garantizan este tipo de atención. Te mencionaba esto, Luis, porque hace pocos días una empresa de comunicaciones, específicamente Entel Perú, ha sacado una publicidad en la que en una parte de la publicidad comete un acto discriminativo hacia personas de la tercera edad, hacia personas con diabetes y hacia personas viviendo con VIH, aduciendo bajo el pretexto el falso enfoque y la falsa mirada de protección de estas poblaciones, a considerarlas no aptas para el trabajo que ellos desempeñan en el ámbito de las telecomunicaciones, ya sea la venta, ya sea la distribución, ya sea la atención al público. Este es un acto de discriminación muy claro, y el Ministerio de la Mujer de alguna manera está visibilizando o está supervisando este tipo de actos que cometen las empresas en estos tiempos de emergencia sanitaria? Sí, sí he visto la publicidad de esta empresa de telecomunicación respecto a las medidas que ellos están disponiendo para garantizar que sus trabajadores estén protegidos y a través de ellos que los que van a tomar los servicios también estén protegidos, excluyendo, dentro de este grupo me pareció llamativo que se excluya a las personas que viven con VIH, ya que no existe algún documento técnico en salud o epidemiológico
que haya hecho un análisis de un cohorte respecto a las personas con VIH y su exposición al coronavirus, ya que si aquella persona que tiene el virus de inmunodeficiencia humana y tiene un nivel serológico bajo, sus niveles de CD4 pues están bajos, yo creo que ellos pueden trabajar ejerciendo su derecho de manera libre y sin algún tipo de presión. No obstante a ello, persiste todavía en el imaginario de las personas el estigma y discriminación frente a las personas con VIH. Es más, a muchas personas y a muchos medios de comunicación todavía les cuesta diferenciar entre una persona que tiene o está en fase SIDA y una persona con VIH, una persona portadora de una persona que ya está atravesando alguna sintomatología, y por lo tanto las meten a todas en un mismo saco, haciéndolas vulnerables, y a través de esta vulnerabilidad que se enmarca como en un paternalismo, las excluimos históricamente desde el inicio del VIH en nuestra población. Presumo por ello de que las personas con VIH, bajo esta lógica de esta empresa de comunicación, son excluidas, porque todas las personas con VIH, bajo esa lógica, tienen SIDA, pero sabemos que no es así. Para ello debería emitirse algún documento técnico en base a algún estudio epidemiológico sobre el estado de salud de las personas con VIH y cómo éstas deberían trabajar. Y desde el Ministerio de la Mujer, ustedes, ¿no es la labor de ustedes también sancionar, llamar, corregir este tipo de publicaciones? O sea, ¿no hay alguna área del Ministerio de la Mujer que vea, esté al tanto de este tipo de vulneración de derechos? Porque ahí se está hablando no solamente de las personas que viven con VIH, se está hablando de las personas mayores de 60 años también, las personas que viven con diabetes también. Entonces yo no entiendo en qué podría dificultar o qué podría perjudicar a la población el hecho de que una persona mayor de 60 años o una persona viviendo con diabetes o una persona viviendo con VIH las atienda en un centro comercial o las asista en un call center. Es decir, no entiendo cuál es la lógica de este acto discriminativo y si ustedes de alguna manera van a emitir algún comunicado o van a hacer algo al respecto. Sí, creo que tendríamos que revisar bien la publicidad que esta empresa, que es Entel, la ha publicado en sus redes sociales, pero me parece que se direcciona más que nada a un tema de protección de sus trabajadores, no tanto a un tema de quiénes van a acceder a los canales de atención y a quiénes van a atender y a quiénes no. Pero es la misma, discúlpame, pero es la misma lógica, ¿no? O sea, ¿de qué manera podría afectar dentro de un ámbito laboral una persona que vive con diabetes a otra persona que no vive con diabetes? O una persona de mayor de 60 años o una persona que vive con VIH. O sea, no tiene lógica ese argumento en el cual ellos protegen, aparentemente, ¿no? Entre comillas, protegen a sus trabajadores, excluyendo a un grupo en situación de vulnerabilidad que tiene todo el derecho a ejercer el trabajo como cualquier otra persona, ¿verdad? Sí, exacto, y justamente yo creo que las personas, por ejemplo, enfocándonos en el caso de las personas con VIH, ellas, según la ley, me parece que es la ley contra SIDA, no me recuerdo muy bien el número, establece el tema de... Es la ley 2626, como la cita la ley 2626, exacto. Sí, exacto. Esta ley y sus modificatorias establecen dentro de sus artículos la confidencialidad del diagnóstico. Claro, y que no se debe exigir ninguna prueba de diagnóstico como requisito para pertenecer o acceder a un centro de trabajo, ¿no? Y si ellos están aduciendo... Para trabajar, exactamente. Pero no, por eso te decía que creo que podríamos revisar la publicidad con mayor detenimiento para poder determinar si es que la intención ha sido restringir que personas con VIH trabajan. A mi lógica, me parece que ellos van a evitar que las personas con estas características, diabetes, obesidad, VIH, que no deberían estar ahí, sino que debería haberse una evaluación, no van a ir a trabajar, pero no es que se les va a restringir el derecho al trabajo,
sino que estas van a ser consideradas dentro de una forma especial. Te comento que para el Estado, la entidad que regula el trabajo para las entidades públicas es Servir, el servicio Servir es la entidad que se encarga de regular los contratos y del servicio civil. Y ellos han establecido dentro de sus políticas para la reincorporación al ámbito laboral de los trabajadores, también lo mismo que aquellas personas, por ejemplo, aquellas personas mayores de 60 años no pueden todavía retornar a su trabajo hasta la finalización del estado de emergencia, el cual, como sabemos, hace 2 semanas se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de este año. No obstante, esta restricción de aquellas personas que que son mayores de 60 años, o que tienen una enfermedad crónica, sea diabetes, una cardiomiopatía, hipertensión, insuficiencia renal, no van a poder ir a trabajar a la oficina por considerarse como personas de alto riesgo por el contagio de coronavirus. Y para ellos, el Estado ha ideado mecanismos para que puedan continuar con sus trabajos a través del trabajo remoto o de la compensación de trabajo por horas. Por tal motivo creo que se debería, como te digo, revisar con mayor detenimiento esa publicidad. Si está presta a algún tipo de discriminación, enfocándonos en que las personas con VIH han recibido la carga estigmatizante de más de, ya desde el primer caso, 40 años de estigma y discriminación. De esos 40 años, al menos los últimos 28 o 29 han sido completamente nefastos, en el que no existía un tratamiento antirretroviral gratuito o universal, o no existían mecanismos para poder atenderlos de manera gratuita en los establecimientos de salud sin estigma o discriminación. Entonces, debería también analizarse a través de las entidades en este caso creo que el Ministerio de Salud, a través de la Estrategia Sanitaria Nacional para la Prevención del VIH, SIDA, Tuberculosis y Malaria, evaluar justamente que las entidades respeten los derechos laborales de las personas y en el marco de la ley contra SIDA, de tal manera que se pueda respetar el diagnóstico, no se les obliga a las personas con VIH la presentación de una prueba serológica y que éstas puedan trabajar, ya que el ser portador, como te digo, ha sido confundido en estos últimos 30 años con la persona que ya está atravesando una fase de SIDA. Y de esa manera se genera y se reaviva el estigma y discriminación. No es lo mismo, pero los medios de comunicación todavía no lo tienen claro, todavía no han discernido y la población está trabajando, las organizaciones sociales y la sociedad civil organizada está trabajando con miras a poder llegar a una situación de horizontalidad, de homologación y sobre todo de equidad para todas las personas. Bueno, Luis, esperemos pues que este estudio, este análisis que ustedes están mencionando que se va a realizar, se haga lo más pronto para que otras empresas y otras organizaciones no cometan estos mismos actos. Y también se debe desde el Ministerio de la Mujer, considero, eh, proponer un mayor análisis de las personas, porque se está englobando a todas las personas que viven con condiciones crónicas como personas de alto riesgo, ¿verdad? Y en general, Así por es. ejemplo, las personas que viven con VIH, si están recibiendo un tratamiento adecuado, ¿no? No tienen mayor vulnerabilidad respecto al COVID que cualquier otra persona normal. Lo que No, sí, no lo tienen. lo que sí se establece dentro de la Organización Mundial de la Salud que las personas que desconocen su diagnóstico, las personas que no están recibiendo tratamiento, las personas que tienen las defensas no controladas, sí son personas de riesgo, como cualquier otra persona y tiene inmunosupresión, ¿verdad? Entonces hay que aclarar y hay que dejar claro y tiene que desde el Ministerio de la Mujer hacer un estudio más detallado de este tema para evitar este tipo de actos y actitudes que justamente como tú lo has mencionado, ya tiene muchos años, ¿no? Los actos de discriminación y justamente estamos trabajando para que esos actos de discriminación y exclusión de las personas con condiciones crónicas pare de una vez y puedan todas las personas
ser parte y activa de la sociedad. Exacto. Para poder finalizar, un tema que me llama la atención, en vista que conozco la Radio Conexión Vida, conozco también la labor que realiza SIDA Vida, podría mencionarles algunos temas relacionados que justo me llaman la atención desde mi perspectiva, no como parte del Ministerio de la Mujer, sino como antropólogo, que es el tema, por ejemplo, del trabajo sexual. El trabajo sexual tanto de mujeres y de hombres es va a ser un tópico que va a tener que someterse a un debate posterior, ya que las medidas para evitar la propagación del coronavirus van a configurar el modus vivendi no solo de las empresas, no solo de las entidades del Estado o de los colegios, sino también de este tipo de trabajos que justamente forman parte de la sociedad. Y hay que tener en cuenta un debate que pueda incluir a estas personas para que pueda valer y hacerse respetar sus derechos. Igual yo estoy presto a cualquier otro tipo de llamada o comunicación para poder conversar de este y otros temas relacionados a la protección de las personas vulnerables, no solo al coronavirus, sino en general. Para terminar, ¿podrías mencionar los números de teléfono donde las personas que son discriminadas o han sido víctimas de actos de violencia pueden hacer sus denuncias para que se lleve una data? Porque es muy probable que, y ha sucedido anteriormente, que cuando se quiere hacer una política pública, la falta de data, la falta de información que nos lleve a medir exactamente las cifras de denuncias, las cifras de actos de violencia y de discriminación impiden que se puedan promover o que se puedan planificar políticas públicas en favor de los derechos de estas personas. Sí, como te comentaba, el estado de emergencia, si bien ha restringido las actividades económicas de nuestro país, las entidades del Estado todavía siguen proveyendo sus servicios, dentro de ellos el Ministerio de la Mujer, a través de la principal línea de acción ahora es la línea 100. Es el número 100 desde el número celular o desde un número fijo, atención garantizada por abogados, psicólogos o trabajadores sociales, los 7 días de la semana, 24 horas del día y todo el año. Ellos se van a poner en contacto con un servicio de atención de urgencias, que también está conformado por otro equipo de desplazamiento que va a los lugares de los hechos. Las demás entidades del Estado, como por ejemplo dependencias policiales, siguen atendiendo los casos de violencia. Los centros de salud también siguen atendiendo los casos de violencia. No obstante, el actual contexto agrava y hace un poco álgido el tema de la atención inmediata. Pero los servicios que el Estado está brindando para poder atender los casos de violencia continúan operativos y van a seguirlos estándolo, ¿no? De antemano les comento que los centros de emergencia mujer a nivel nacional ya somos más de 400, de los cuales 350 estamos en comisarías para poder atender las 24 horas del día. Los centros de emergencia mujer que están ubicados dentro de las comisarías, en varios distritos del Perú, como te comento, 350 comisarías a nivel nacional, atienden las 24 horas en 3 grupos. El turno mañana, noche y madrugada. No cierran las puertas y están prestos a poder atender a la población. La principal línea de atención es la línea 100. Y a través de las redes sociales que tenemos tanto en Facebook como en Instagram o en YouTube. Bueno, Luis Reluz, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Conexión Vida y esperemos en otra oportunidad volver a conversar contigo sobre los derechos de las poblaciones vulnerables en nuestro país. Ok, Alonso, muchas gracias por la invitación. Bueno, será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.